Buenos días, mi nombre es Sergio Guzmán, nuevamente por acá me les presento. A continuar con la presentación, soy ingeniero de fluidos, ingeniero de petróleo egresado en el año 2004, 2003, inicié a trabajar en el 2004 como ingeniero de lodos. Me inicié en Venezuela trabajando con diferentes sistemas de fluidos, diferentes pozos, diferentes temperaturas, diferentes profundidades. Luego fui transferido a México, también con pozos si se quiere, bastante complicados. Luego fui a Brasil, pozos offshore en el mar. Y, y luego retorné a Colombia, donde estoy trabajando actualmente. Ahora hicimos un pozo exploratorio, Uchuva 1, el cual fue un éxito aquí en Colombia, descubrimiento de gas. Y bueno, parte de la experiencia, tengo 14 años de experiencia en el ramo petrolero, en el área de fluido de perforación, y básicamente la experiencia pues, que tengo en fluido de perforación. Hoy le vamos a hablar de presentación de fluidos, geología y desplazamientos. El objetivo del curso, de la capacitación de hoy, es brindar información necesaria sobre los diferentes tópicos en los que nos encontramos en la industria petrolera. En este caso, fluidos de perforación, geología, desplazamientos. Y bueno, entrenar a nuestros ingenieros de fluido para que tengan un conocimiento sólido en los sistemas de fluido de perforación, que para mí es una de las cosas bastante importantes en un pozo de petróleo, es el fluido, es la sangre del pozo si se quiere, ya que depende de una de las cosas que evita problemas es cuando tenemos un buen fluido de perforación, y es muy importante si se quiere. Fluido de perforación, ya lo hablamos. Fluido de perforación es un fluido que está constituido por una mezcla de aditivos químicos necesarios para garantizar ciertas propiedades en el pozo y evitar ciertos problemas con este tipo de fluido que preparamos. En el taladro, generalmente disponemos de un espacio que es para los productos químicos. Estos productos químicos deben ir almacenados y clasificados de acuerdo a su riesgo de peligro. Deben ir separados. Siempre se separa un espacio en el taladro para los que es productos químicos. Estos productos químicos generalmente vienen desde la base. Nuestra base, por ejemplo, está en Bogotá. Tenemos otras bases también en Villavicencio, en Yopal. Dependiendo de los productos que tengamos en cada base, se solicitan a la base pertinente, pues. Aquí tenemos la clasificación de los productos: peligrosos, explosivos, inflamables, carburantes, gases bajo presión, corrosión, toxicidad, químico nocivo, daño al medio ambiente, peligro para la salud. Y esta clasificación siempre es verificada por el cliente cuando estamos en el taladro, de que los productos sean clasificados de acuerdo a su riesgo de peligrosidad. Aquí les voy a hablar de cuando nos toca llegar al pozo y nos dicen que tenemos que preparar cierta cantidad de fluido. Entonces, bueno, para este pozo nos dicen que tenemos que preparar 2000 barriles de fluido con bentonita, con 8 libras por barril y con una densidad de 9.5 libras por galón, perdón, y que tiene 0.3 libras de soda cáustica. Bueno, primero la bentonita, ¿qué es? La bentonita es una arcilla comercial. Su nombre es mormoroñita sódica. Ella se utiliza para dar viscosidad y es una arcilla comercial. Si bien tenemos arcilla que genera el pozo, pero esa no es la deseable. Nosotros necesitamos una arcilla comercial que nos va a generar viscosidad y nos va a generar un revoque en la pared del pozo. Entonces, bueno, nos dicen, queremos que nos calcules para 2000 barriles cuánto necesitamos de bentonita, cuánto necesitamos de varita y cuánto necesitamos de soda cáustica. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a eso nosotros nos planificamos
con nuestra base, con nuestro supervisor, mira, necesitamos tanto de bentonita para la primera fase, tanto de bentonita, tanto de soda cáustica, tanto de varita, y en base a eso, eso también es costo, y debemos calcularlo de una manera bastante eficiente para no tener problemas, ni de que nos falte varita, ni de que nos falte bentonita, ni soda cáustica, ni varita. Entonces, tenemos una fórmula que es con la que calculamos la cantidad de productos que necesitamos para esos 2000 barriles. Entonces, primeramente, como le dije ayer, nosotros llegamos al taladro, verificamos el nivel, verificamos el estado de los tanques, los cubicamos. A pesar de que el taladro tenga una cubicación ya, nosotros nos verificamos que esa cubicación sea la misma. Al igual que también la gente de geología, Mood Logging, ellos también tienen su ubicación. Nosotros también verificamos de que eso esté, igual, pues. Que cuando estamos perforando un pozo es muy importante que manejemos toda la misma información. Entonces, si el tanque de succión tiene 300 barriles, y el químico dice, el ingeniero tiene 300 barriles, tiene que ser lo mismo que tenga el taladro y Mood Logging, personal de cabina. Entonces, bueno, llegamos al taladro, chequeamos, como les comenté, la dureza del agua. Si esta no está de acuerdo, menor de 150.000 ppm, entonces tenemos que verificar qué está pasando con el agua, porque si no, después los productos no van a reaccionar. Generalmente la bentonita se hidrata, se deja mínimo 8 horas prehidratando para que tenga buena eficiencia. Entonces, bueno, aquí nos dicen, calcúlame la bentonita necesaria para preparar 2000 barriles, porque el cliente quiere saber. Entonces, bueno, tenemos una fórmula que es número de sacos, que es la concentración en libras por barril por el volumen. Entonces, cantidad de sacos requerido. Vamos a preparar 2000 barriles porque ya conocemos el volumen. El cliente nos está diciendo que quiere saber cuánto necesita de cada producto. Y bueno, calculamos. 2000 barriles por 8 libras por barril nos da 16.000 libras. Un saco de bentonita nos dice que pesa 100 libras. Correcto, bueno, entonces la cantidad requerida de bentonita va a ser igual 16.000 libras, que ya lo calculamos, entre el peso en libra por saco, que son 100 libras. Ahí pueden ver las unidades, se van a ir las libras con las libras y nos va a quedar la cantidad de sacos, que son 160 sacos de bentonita que necesitamos para esos 2000 barriles. Ya previamente deberíamos nosotros tener, siempre se solicita un poco más de bentonita por si tenemos alguna pérdida. Siempre pedimos, en este caso, por lo menos requerimos de 300 sacos de bentonita por si tenemos algún problema, ya tenemos un stock y tenemos para solucionar en el pozo, mientras solicitamos más. Allí nos dicen que lleva soda cáustica. La soda cáustica ya saben que es un material peligroso, debe ser adicionado con mucho cuidado. Tenemos un barril químico en el cual se adiciona esa soda cáustica. Debe ir el encuellador, que es el que se encarga de adicionar este producto, debe ir con todos sus EPP, por si le llega a salpicar este material, no tenga ningún problema con la piel, con la salud, etc. Y bueno, aquí nos dicen, calculamos el número de sacos con la concentración y con el volumen. Nos dicen que es un volumen de 2000 barriles y la concentración que nos recomienda el programa de fluidos es de 0.3 libras por barril. Un saco de soda cáustica pesa 150 libras. Entonces, bueno, la cantidad requerida va a ser 600 libras, que ya lo calculamos previamente, entre el peso del saco y nos va a dar que necesitamos 12 sacos de soda cáustica. Entonces, allí nosotros, cuando tenemos todos los cálculos, le pasamos esta receta al encuellador. Le decimos, mira, necesitamos tanto de agua, tanto de soda cáustica, tanto de bentonita. Por favor, mándame a traer los productos y colócamelos cerca del embudo para iniciar la fabricación de nuestro fluido. Ok, nos dicen varita. Necesitamos aumentar la densidad del lodo con varita. La grada específica de la varita es 4.2. Tenemos la fórmula, que es 1470 por densidad 2
que es la que queremos, que es 9.5, nos dicen que tenemos que tener una densidad de 9.5 para iniciar la primera fase, menos la densidad 1, que es la densidad del agua, 8.33, ahí aproxima a 8.4, menos 35, que es la densidad de la varita, menos la densidad 2, que es 9.5. Cuando hacemos todos estos cálculos, 2000 por 1470 por 9.5 menos 8.4, nos dice que necesitamos, en libras, necesitamos 126.823 libras. Y que eso van a ser sacos de varitas empleados, aproximadamente 1.268 sacos de varita. ¿Okay? El aumento del volumen por cada 2.000 barriles nos da 86 barriles. O sea, esa varita que adicionemos nos va a dar un incremento de volumen de 86 barriles. Y vamos a gastar 1.268 sacos de varita. Pues son 2.000 barriles, es bastante cantidad. Entonces, bueno, queremos saber cuánto incrementa cada producto, cuánto incrementa esos 18.2 sacos, cuánto incrementan en barriles. Entonces, bueno, nosotros gastamos si 18.2 sacos de varita, de bentonita incrementan un barril, 160 sacos, ¿cuánto incrementarán? Una simple regla de 3. Entonces decimos que esos 18 sacos, correcto, incrementan 8.79 barriles, los 160 sacos de bentonita que estamos adicionando. Lo mismo pasa también con la soda cáustica. Multiplicamos la gravedad específica por un barril de fluido en el laboratorio y lo dividimos entre el peso. Eso nos da 14.91. Si 14.91 sacos de soda cáustica incrementan un barril, ¿cuánto incrementarán 12 sacos? Nos dice que incrementan 0.80. ¿No? Prácticamente un barril lo que incrementan esos 12 saquitos de soda cáustica. Entonces aquí ya vamos a saber cuánta de agua necesaria necesitamos para preparar esos 2.000 barriles de fluido. Entonces, 2.000 barriles de agua menos 8.79, que es lo que incrementa la bentonita, menos los 0.80 barriles por barril que incrementan la soda cáustica, menos los 86 barriles que incrementan la varita, nos va a dar cuánto requerimos de agua industrial. Entonces, esa es la cantidad de agua que debemos adicionar a los tanques, 1904. Y la diferencia para llegar a 2000 va a ser todos los productos que estamos adicionando. Nos va a dar la cantidad de 2.000 barriles, que es lo que requeriríamos preparar para nuestra primera fase. Para perforar nuestra primera fase. Luego nos mandan a decir, ya perforamos la primera fase y nos dicen que tenemos que formular 4.000 barriles de fluido polimérico para perforar la siguiente fase. Nos dicen la descripción, nos dicen que tenemos de soda cáustica, que es un agente alcalino, que debemos adicionar 0.5 libras por barril. Nos dicen que tenemos que adicionar de goma xántica, que es el viscosificante, de 1 a 2 libras. ¿Qué se recomienda en estos casos? Iniciar siempre con la menor concentración, de 1 libra. Y vamos verificando las propiedades. A medida que vayamos, vamos ajustando hasta llegar a esas 2 libras, para que el fluido no nos quede tan viscoso y podamos trabajar de una manera bien justa. Nos dicen que poliacrilamida, que es un controlador de filtrado, nos dice que una concentración entre 1 y 1.8 libras por barril. En ese caso, como les dije, igual, comenzamos con una libra hasta alcanzar la concentración máxima. Nos dicen que requiere de un asfalto, que es un estabilizador de lutita, y nos recomienda que iniciemos con una concentración entre 2 y 2.5. Igual iniciamos con 2 libras. Brutaldehído, que es el bactericida. A veces el fluido lo preparamos con anticipación y va a demorar unos días en el tanque. Entonces le ajustamos todas sus propiedades para que no genere ninguna bacteria, un H2S que es mortal. Nos dicen que también vamos a atravesar una zona donde posiblemente tengamos pérdida y que necesitamos material puenteante. En ese caso nos requieren carbonato de calcio 25 y carbonato de calcio 50.
Ahí nos dicen que 20 libras de cada producto. La cal, que es un agente alcalino, nos recomiendan entre 0.5 y 1 libra. El látex, que es un estabilizador, nos recomiendan que es 1% en volumen sobre volumen. El copolímero aniónico, que es un desfloculante, nos recomiendan que es entre 0.5 y 1 libra. Y la celulosa polianiónica, que es un controlador de filtrado, de 1 a 1.5 libras. Nos dicen, bueno, empezamos los cálculos, la soda cáustica. Como les digo, necesitamos primero chequear la dureza del agua para que todos nuestros productos reaccionen de buena manera. Nos dicen, bueno, de acuerdo a la tabla anterior, donde nos dicen que la soda cáustica nos piden 0.5 libras, allí calculamos 4.000 barriles por 0.5 libras, nos da 2.000 libras, se van los barriles con los barriles y queda solamente libras. Y nos dicen que un saco de soda cáustica pesa 50 libras. La cantidad requerida va a ser 2.000 libras, que ya lo calculamos previamente, entre lo que pesa un saco de soda cáustica, 50 libras. Eso nos da 40 sacos de soda cáustica. Nos dicen, calcúlame cuánto necesitamos de goma xántica, de goma xantana, que es el viscosificante. Nos dicen, bueno, es la concentración 4.000 barriles. Nos dicen que tenemos que iniciar con 1 libra, como les digo, y nos da 4.000 libras. Eso da un saco de goma xántica pesa 55 libras. La cantidad requerida va a ser 4.000 libras entre 55, nos da 72 sacos de goma xantana. Poliacrilamida, que es el controlador de filtrado, nos dicen que la concentración es 1 libra para 4.000 barriles, nos da 4.000 libras, este pesa 50 libras por barril. La cantidad requerida va a ser 4.000 entre 50 libras, que pesa un saco, nos da 80 sacos de poliacrilamida. De asfalto nos dicen que tenemos una concentración de 1 barril y necesitamos, para 4.000 barriles, queremos saber cuántos sacos necesitamos de asfalto. Aquí la misma situación, multiplicamos 4.000 por 1 libra, nos da 4.000 libras, eso lo dividimos entre lo que pesa el saco, que es 55 libras, y nos da 75 sacos de asfalto. Glutalaldehído, que es el bactericida, nos dice que necesitamos una concentración de 0.5 para 4.000 barriles. Allí hacemos la multiplicación nuevamente por la fórmula. 4.000 barriles por 0.5, necesitamos 2.000 libras y la bombona, la pimpina de glutaraldehído, pesa 40 libras. La cantidad requerida va a ser 50 pimpinas. Ya nosotros tenemos todos estos cálculos y los ajustamos con nuestro supervisor. Necesitamos tanta cantidad de material, ya tenemos para perforar la primera y segunda fase. Y así vamos nuevamente solicitando más inventario por si se tiene algún problema durante la perforación. Nos piden que el carbonato de calcio, porque posiblemente tengamos pérdida y quieren que tengamos un material puenteante. Y nos dicen que iniciamos con 20 libras para 4.000 barriles. Son 80.000 libras, un saco de carbonato de 25 pesa 50 libras. Necesitamos una cantidad para esa fase de 1.600 sacos de carbonato de calcio. Continuamos con el carbonato de calcio 50, porque ellos quieren que tengamos carbonatos diferentes de granulometría, de acuerdo a un estudio de distribución de partículas. Y nos dicen que el número de sacos lo vamos a calcular la concentración, que son 25, por el volumen, que son 4.000. Nos da 100.000 libras. Y un saco de carbonato equivale a 50 libras. Cantidad requerida va a ser igual a 100.000 entre 50 libras. Nos da 2.000 sacos de carbonato de calcio. Continuamos con la cal, agente alcalinizante. Nos dice que tiene una concentración de 0.5 libras por 4.000. Eso nos da 2.000 libras. Un saco de cal pesa aproximadamente 44 libras. Y necesitaremos para esa fase 45 sacos de cal. El látex nos dicen que tenemos una concentración
necesitamos una concentración de 1% en volumen sobre volumen para 4.000 barriles. Un tambor de látex equivale a 1.3 barriles, 40 tambores de látex. ¿A cuánto equivalen? Más o menos un aproximado de 52 tambores de látex, lo que necesitaremos para esa fase. Damos un copolímero aniónico, necesitamos una concentración de, este es el dispersante, que acontece que cuando estamos perforando altas concentraciones de velutita, nuestro fluido se va poniendo muy viscoso y necesitamos dispersar el lodo, bien sea a través de dilución, que también la necesitamos, porque el lodo se va evaporando y necesitamos diluir, refrescar nuestro lodo, y también adicionamos copolímero aniónico, que es una concentración de 0.5 por la cantidad de barriles, 2.000 libras. Una pimpina equivale a 40 libras y necesitaríamos 50 pimpinas de este producto. Celulosa polianiónica, necesitamos una concentración de 1 libra por 4.000 barriles, equivalen a 4.000 libras. Un saco de este producto pesa 50 libras, necesitaríamos 4.000 libras entre 50 libras que pesa el saco, 80 sacos. Bueno, esta es la fabricación para la primera y segunda fase. Aquí les voy a hablar de un poco también de los programas de perforación cuando vamos a iniciar un pozo, la forma como se deben hacer o cómo se hacen, cómo nos envían a nosotros cuando estamos en campo. Por lo menos este es un pozo que se perforó aquí en los llanos de Colombia, donde la primera fase, un intervalo de 17,5. Ahí nos dicen las propiedades que vamos a requerir, los objetivos del intervalo, los productos críticos, las evaluaciones de riesgo, o sea, todo bien detallado para que nosotros en campo tengamos cómo resolver a la hora de cualquier problema. Este es un pozo que se iba a perforar de 3 fases, que se perforó de 3 fases, de 17,5, después 12,25 y 8,5. Ahí nos hablan de las propiedades de cada intervalo, los problemas para los viajes de tubería que se pueden presentar, los productos críticos, costos por sección, que no debemos de pasarnos de los costos que previamente se acuerdan con el cliente. Tenemos un mapa de parámetros y prácticas operacionales para la optimización de la limpieza. Tenemos un árbol de decisiones para pérdida de circulación. Ya si nosotros tenemos un problema, ya sabemos cómo atacarlo. No tenemos que llamar a oficina a medianoche. Mira, ¿qué podemos hacer en este problema? Ya tenemos un árbol de decisiones. Si tenemos una pérdida mayor a 30 barriles, ¿qué debemos hacer? Tenemos las pruebas de laboratorio. Tenemos la información de bodega de almacenamiento, los análisis de riesgo. En ese programa detallamos quién es la operadora, cuál es el nombre del pozo, el campo, bloque que vamos a perforar, la locación, por lo menos en este caso fue un pozo en Casanare. ¿Qué tipo de pozo es? Si es productor de petróleo, inyector, si es un pozo exploratorio, este es un pozo productor. Exploratorio de desarrollo, ya es un pozo en desarrollo. Tipo de registro que se va a correr allí, LWD. Ahí el personal de direccional se encargan en esa corrida, incluyen ese registro. Nos dicen cuál es la máxima desviación del pozo, nos hablan de la máxima densidad que debemos tener y los días estimados. Este es un pozo que se estimó para 27 días y una temperatura de pozo estimada de 240 grados. Básicamente este es un programa que es elaborado por el supervisor. Él nuevamente lo envía al gerente técnico, quien es el que aprueba la parte técnica por la empresa de fluidos, y se envía al ingeniero o al personal de la operadora, el superintendente, el ingeniero de perforación. Ellos se encargan de evaluar dicho programa y aprobar. Después que esté aprobado, ya nos los envían a campo y ya nosotros podemos decir allí que ya podemos iniciar a fabricar nuestro fluido, ya tenemos todo aprobado por el cliente. Ok, vamos a seguir con el programa. El tipo de completamiento que se va a hacer en el programa. Se habla del tipo de fluido que se va a utilizar en el yacimiento. Se va a utilizar un fluido drilling libre de sólidos porque estamos en el yacimiento para no contaminar la formación.
el tipo de fluido de completamiento, si es que vamos a utilizar un formiato de sodio, el tipo de formación, petróleo condensado, es tipo de petróleo, la compañía que va a hacer el completamiento, el objetivo primario, sería la formación donde vamos a llegar, donde vamos a sentar el liner, que sería la formación Guadalupe, la profundidad final, este es un pozo que se va a perforar a 13.500 pies, la longitud de la sección productora, la inclinación, el gradiente de fractura, que es entre 3.900 y 4.200 psi, el tipo de formación que vamos a atravesar, que es areniscas, la permeabilidad entre 700 y 1.100 milidarcis, la densidad del fluido para ese yacimiento 8.8, el tamaño de la distribución de partículas, esto se hace en laboratorio previamente, la estrategia de material para pérdida de circulación, que es la pérdida, la adición de materiales puenteantes, y las consideraciones para el mantenimiento del fluido dentro de las especificaciones. La empresa de direccional nos manda la prognosis de cómo va a ser, nos envía la prognosis de cómo va a ser la perforación, o sea, cuántos grados de inclinación, dónde ellos cómo van a perforar esa fase, dónde van a hacer el KOP, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos nosotros la parte de riesgo de completamiento y reservorio. Por lo menos aquí nos dicen, desde que iniciamos el pozo, ya les explico aquí. Ok, por lo menos aquí este es un pozo que se va a perforar en 1000 pies. Vamos a estar perforando con un lodo semirrelajado disperso, donde la máxima densidad que se va a alcanzar es 9.6. Y los problemas, los riesgos potenciales que se alcanzan allí es taponamiento en el flow line por la cantidad de arcilla. Dice que debemos mantener una buena ROP, las medidas de control recomendadas por nosotros, y que también podríamos tener problemas de influjo de agua. Entonces, en ese caso, nosotros preparamos previamente una píldora pesada con peso de 10,4 en caso de que tengamos un influjo, la bombeamos al pozo y controlemos ese influjo. Podemos también tener pérdidas de circulación. Nos dicen que debemos adicionar material puenteante horariamente, cada hora. Ok, seguimos a 5.900 pies, nos dicen que podemos tener problemas de incremento de MBT, es normal en esta zona, y que debemos optimizar nuestros equipos de control de sólidos. Ahí adicionamos un producto para mejorar la ROP, y en este tipo de situaciones se utiliza mucha dilución, porque ya en ese caso, cuando ya el MBT sobrepasa los 30, 35, ya tenemos que ya ir adicionando diluciones fuertes ahí. A 6.900 nos dice que podemos tener problemas de mala limpieza del hueco, entonces ahí es importante, esos son los riesgos potenciales. Y nuestras medidas de control son monitoreo del ICD, bombeo de píldoras de barrido. Tenemos un software nosotros en la empresa donde monitoreamos todos estos parámetros. Durante la perforación hacemos una hidráulica y podemos saber si el pozo, con nuestras propiedades que estamos manejando y con nuestros parámetros de perforación, si nuestro pozo está limpio y no vayamos a tener algún problema por mala limpieza del pozo. Generalmente se recomienda bombear píldoras de barrido, que es una píldora dispersa seguida de una píldora viscosa pesada. Eso ayuda mucho para la limpieza del pozo. Y perfecto. Ahí en 7.400 pies nos dicen en este programa que podemos tener problemas de formación de gate, o sea, el pozo se está cerrando un poco y debemos controlar la curva de densidad. Ahí utilizamos dispersantes y verificamos los caving. A 8.900 pies nos dicen que debemos mantener una densidad de 9.5. Los viajes son complicados. Ahí debemos dispersar el lodo porque entramos en una formación que se llama León, que es bastante complicada. Nos dicen que debemos tener un gel point .c entre 17 y 18 libras por cada 100 pies cuadrados. Ahí en esa fase, en esa parte adicionamos lubricantes al sistema, adicionamos adelgazantes para relajar nuestro lodo previo al viaje. Ahí a 10.169, 10.200
pie, entramos ya con un lodo polímero inhibido, porque vamos a entrar a una zona donde la arcilla es complicada y debemos ya previamente adicionar material polímero inhibido para inhibir la arcilla. Ahí también nos dicen que podemos tener problemas en el pozo y que nuestra recomendación es adicionar carbonato de calcio como puenteo, controlar el filtrado, adicionar látex. A 3.500, a 13.500 debemos tener una densidad de 9.9. Podemos tener problemas de embotamiento de la broca. Ahí nos mandan a enviar, se recomienda el bombeo de píldoras de baja rheología para ayudar a la limpieza. Generalmente en este programa nos mandan ya cómo va a quedar el esquema del pozo, dónde va a ser asentado el primer revestidor. Aquí nos dicen que el primer revestidor se va a perforar, la primera fase se perfora hasta 1100 pies. Ahí se baja un revestidor de 13,3 octavos, se perfora la fase de 17,5 y se baja un revestidor de 13,3 octavos. La fase 2 y un cuarto se va a perforar desde 6.900 hasta 12.000 pies para bajar un revestidor de 9,5 octavos y se perfora la fase de 8,5 para bajar un liner de 7 pulgadas a 14.600. Las formaciones que vamos a perforar, ya con esas formaciones ya nosotros sabemos cómo atacar nuestro fluido para no tener problemas. ¿No? Nos dicen que vamos a perforar la fase superior con la guayabo, la formación guayabo, la siguiente fase león, y después vienen las carboneras hasta C8, y donde vamos a sentarnos, donde vamos a terminar la perforación, que es el objetivo, es en Guadalupe. Ok, aquí en nuestro programa de fluido también nos informan cómo deben ser nuestras diluciones, a qué profundidades, ya dependiendo de las propiedades del fluido, a cada profundidad nosotros vamos haciendo diferentes diluciones. Básicamente, ok, las propiedades del fluido nos dicen que la primera fase la vamos a perforar con un fluido polímero semirrelajado, semidisperso, donde nuestra densidad va a ser entre 8,6 y 9,6, con ciertos parámetros de viscosidad plástica, de punto sedente, de MBT, y nos dice que a cada qué profundidad debemos estar incrementando esos parámetros. La segunda fase, 2 y un cuarto, la vamos a perforar un polímero relajado semidisperso de 6.900 a 8.900, un peso, una densidad entre 9.3 y 9.5. Nos dicen que la sección 2 y un cuarto la vamos a preparar con un inhibido, que después convertimos de polímero semirrelajado semidisperso a polímero inhibido, cuando entramos al área de las carboneras. Y nuestra última fase la vamos a perforar con un fluido drilling, que es libre de sólido, que entre 12.448 y 14.600 pies. Nos dicen también que antes de iniciar la fabricación de todo nuestro fluido, lo que les he comentado desde el principio, los valores máximos de dureza, aquí ellos están estimando 400, yo soy un poco más conservador, menos de 150, 200 miligramos. Si los niveles se elevan por encima de esto, los iones divalentes presentes comenzarán a consumir controladores de filtrado y los agentes viscosificantes del fluido, lo que conducirá a una disminución de la concentración y una pérdida en la eficiencia del sistema. Cuando el sistema activo contenga lubricante a concentraciones mayor a 1%, la dureza no deberá superar los 120 miligramos y el pH máximo será de 10.5. Son las recomendaciones. Bueno, aquí los objetivos del fluido de perforación. El objetivo primario, como todo, es perforar el pozo de manera segura, tanto para el personal como para el medio ambiente. Cero incidentes, evitar incidentes utilizando nuestros EPP, buena comunicación, reuniones de seguridad previo a cada trabajo que se vaya a realizar. Mantener una buena limpieza del hueco, es muy importante en todos los intervalos de la perforación.
Cero incidentes de pega de tubería atribuido al fluido. Nosotros nos cuidamos mucho de evitar que tengamos pega de tubería por problemas de fluido de perforación. Cero NPT por falta de materiales en el pozo. Nos cuidamos mucho por eso hacemos un programa bien detallado de fluido de perforación para pedir todo con anticipación al escritorio, a la oficina, y que todo llegue a tiempo al pozo. Cero NPT relacionados al lodo de perforación, que no tengamos problemas, evitar, como siempre, mantener las propiedades de acuerdo a lo que dice nuestro programa de fluido. Garantizar las propiedades del fluido de acuerdo a lo establecido en este programa. Nosotros previamente hacemos pruebas pilotos. Antes de preparar el fluido, se hacen pruebas pilotos en el laboratorio y luego, cuando preparamos el fluido en campo, también hacemos la prueba. Deben estar ajustadas al programa de perforación. Por eso iniciamos siempre con una concentración mínima y vamos ajustando a medida que la perforación va avanzando. Proveer un fluido de perforación apto dentro de las propiedades establecidas para la corrida de registro. Garantizar y promover las políticas de seguridad industrial, así como la utilización de equipos de protección personal. Nuestro personal, nosotros debemos estar con todos los equipos de seguridad necesarios para la protección, asegurar buena comunicación para la logística, hacer uso racional del agua. Es importante, muchas veces el agua no está en el pozo, tenemos que pedirla con anticipación, entonces es bueno hacer el uso racional del agua para disminuir los volúmenes por dilución. Tenemos un rango de MBT, generalmente la primera fase, que es perforada hasta 7000 pies, el máximo MBT debe ser 22.5. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese tipo de diluciones. Nos dicen que después hasta 9000 pies también 22.5. De 9000 pies en adelante que estamos en las carboneras debemos mantener un MBT máximo de 25. Y al final de la fase, Mirador, Guadalupe y Gachetá, debemos mantener un MBT entre máximo 10 para perforar esa fase. Tenemos una curva de tiempo versus profundidad que debemos también cumplir. El pozo se debe perforar de acuerdo a lo estipulado, porque todo esto es costo para el taladro, costo en dinero para todo. Tenemos un objetivo de cada intervalo, por lo menos si mantener las propiedades del fluido en rangos programados, proveer desde el punto de vista del fluido unas condiciones acordes, atribuibles, condiciones propiciadas para la corrida y cementación y revestimiento. Es muy importante en la parte de nosotros como ingenieros de fluido garantizar de que para la corrida del revestidor sea efectiva. Nosotros también tenemos un software donde simulamos la bajada del revestidor, la descida del revestidor y la velocidad con que se debe bajar el mismo. No accidentes, no incidentes, no derrames. Aquí para esta fase, la primera fase, nos dicen que tenemos el viscosificante, que es la bentonita, entre 10 y 15 libras. Tenemos el extendedor de bentonita. Tenemos la fibra para material para pérdidas de circulación, que es adicionada horariamente en caso de presentar pérdidas. Tenemos la soda cáustica, que es el agente alcalino, 0.5. Tenemos estos son los productos críticos que necesitan aprobación. Tenemos el XL Ray, que es el mejorador de ROP, que es una mezcla de fluido sintético, que dice entre 2 libras. Tenemos el linosulfonato, que es el dispersante. Tenemos la cal, que es el agente alcalino. Previo al viaje se incrementa el pH para de esta forma nosotros garantizar un pH, porque el pozo va a estar expuesto mucho tiempo para la baja del revestidor y es bueno tener el lodo con buen pH. Antiespumante, se adicionan antiespumantes. Tenemos material de pérdida de circulación. Material de pérdida de circulación. Perfecto. Y tenemos también unas evaluaciones de riesgo, medidas de mitigación y control, donde dicen que a 1000 pies los problemas que podemos tener, a 1500, etcétera, etcétera.
Sistema propuesto para las operaciones. El primer intervalo se perforará hasta 6901 utilizando un fluido polimérico relajado. Este proporcionará la viscosidad que se requiere para una buena limpieza del hueco a velocidades anulares bajas. Se puede circular píldoras de alta viscosidad de bentonita durante las conexiones o cuando sea necesario o requerido para suministrar limpieza adicional al hueco. Este sistema es económico y fácil debido al uso de extendedor de bentonita, lo cual reduce los requerimientos de bentonita. Se utiliza para ayudar a la bentonita que alcance mayor viscosidad. En esta fase, en este tipo de fase nos recomendamos preparar 200 barriles de un fluido pesado para tener como contingencia en caso de presentarse influjo durante la perforación de la sección. El fluido a emplear en esta sección es completamente nuevo y al terminar la sección se descartará. Este fluido de esta fase, después que se utiliza, se cementa, se descarta todo el fluido, no se reutiliza nada de este fluido, ningún porcentaje. Para el mantenimiento de este fluido se preparan inicialmente aproximadamente 1500 barriles para la perforación de esta sección. Inicialmente se hace la prueba de dureza para verificar si ya podemos iniciar a adicionar la bentonita y los demás productos. Se recomienda preparar con 12.5 libras, con menos de 8 horas de anticipación, para mejorar el rendimiento de la bentonita y aumentar la viscosidad del sistema. Se adiciona un extendedor de bentonita para que el fluido no salga tan costoso. El fluido empleado para mantener el volumen debe ser fabricado sin adición de bentonita. Ya la bentonita se adicionó previamente antes de iniciar la perforación. Ya la dilución va a ser agua, dilución con agua. A partir de los 3000 metros, de los 3000 pies, se adiciona dispersante Lignos Plus con el fin de garantizar el lavado del hueco y alcanzar una concentración de 3 libras a los 4000 pies, manteniendo esta concentración hasta la profundidad final. Se prepara este dispersante en reserva, pretratándolo con antiespumantes y con un pH mínimo de 10.5, ya que él hace que el pH del sistema caiga un poco, entonces lo pretratamos el mismo. En el sistema activo el pH se debe mantener lo más bajo posible. En caso de requerirse, mantener el pH debe ser por alcalinidad con soda cáustica. Se deben utilizar altas ratas de bombeo para facilitar la limpieza del hueco. Nosotros ahí también aplicamos, como les comenté, el software que tenemos, donde vemos la limpieza del pozo, de acuerdo a los parámetros de perforación que estamos manejando. Se recomiendan bombear píldoras tándem de baja relojía, seguidas por píldoras viscosas, píldoras pesadas, y circular alrededor del hueco de manera hasta los 3000 pies, bombear tándem cada 1000 pies. Desde 3000 pies hasta los 5000 se requiere bombeo de píldoras cada 700 pies a fin de mantener buena limpieza del pozo. Para evitar el embotamiento de la broca por la arcilla, se debe optimizar el HCI, bombear píldoras de baja relojía con 20 libras por barril de material abrasivo y material puenteante. Para la hidráulica y limpieza del hueco, debido a las bajas velocidades anulares, alrededor de 80 pies por minuto, se recomienda hasta los 3000 pies perforar con 1000 galones por minuto a una máxima RP de 300 pies por minuto. Este tipo de pozo se perfora violentamente, súper rápido, por eso se requiere que el fluido tenga las propiedades adecuadas para garantizar la limpieza. Después de los 5000 pies, que es donde alcanzamos el ángulo a los 30-35 grados, se sugiere un RP de 150 con 15 minutos de circulación para limpiar. Después que perforas la pareja, ahí circulamos por 15 minutos para limpiar, sacar los recortes a la superficie. El bombeo de píldoras, las propiedades de esas píldoras deben tener una viscosidad plástica entre 15 y 20, un gel point entre 50 y 60 aproximadamente.
El procedimiento de mezcla es, entre 30 y 40 barriles con viscosificante y con material puenteante para alcanzar la densidad. Si tenemos pérdida de circulación, se espera una sección de conglomerado en la formación de guayabo. Por esta razón existe la probabilidad de que se presenten pérdidas en este intervalo. Se recomienda la adición de horaria de material para pérdida de circulación, material celuloso fibroso, diseñado para obtener un buen sellado efectivo. El taponamiento del flow line, muchas veces la principal causa del taponamiento es la pobre limpieza del pozo, razón por la cual se recomienda mantener la relación entre ROP y galonaje. Para tener una buena limpieza, si es necesario mantener un galonaje mínimo, se recomienda perforar con ROP controlada, de tal forma de que el galonaje usado sea el ideal para mantener la limpieza. Previamente, si tenemos influjo de agua, ya nosotros ya tenemos preparado, ya por experiencia, 200 barriles con una píldora pesada en superficie como contingencia para el influjo y seguimiento estricto de la densidad. Se recomienda monitorear los volúmenes, por eso es importante que tanto la cabina, Mood Logging, el personal del taladro y nosotros los ingenieros de lodo tengamos la misma volumetría para si se observa una diferencia de volumen, saber si es un influjo o si es un problema de calibración de los sensores. Si se observa embotamiento de la broca, se deberá combatir a través de la optimización del HCI, de la circulación de píldoras de agua, aproximadamente 50 barriles cada uno, para limpiarle la cara a la broca. Se recomienda el uso de los equipos de control de sólidos. Se recomienda que iniciemos con malla 140 PI. El Mud Cleaner debe estar con 230 PI. Y debemos tener centrífugas de altas revoluciones para la remoción de sólidos coloidales con la ayuda de la unidad de floculación selectiva. Eso es básicamente la explicación del programa de fluido. Aquí en una parte del polímero inhibido, de cuando entramos a la formación C1 y se descarta entre 1100 barriles para para bajar el MBT. Debemos mantenerlo a 10 libras por barril equivalente. Ahí realizamos una conversión dilución de polímero relajado a polímero inhibido. Para facilitar la limpieza del hueco se debe optimizar la hidráulica y utilizar altas ratas de bombeo. El sistema polímero permite obtener altas ROP. Por lo tanto, se tendrá un monitoreo estricto de la carga de recortes en el lugar usando nuestra herramienta de hidráulica, nuestro software. El sistema deberá ser complementado con materiales de sello de microfractura y ofrecer protección adicional contra eventos de inestabilidad de pozos por esfuerzo, comúnmente observados en las carboneras, donde se observan los mayores problemas. En esta clasificación está el producto Barotrol, combinados con carbonato de calcio a diferente granulometría. También se excluye el uso de látex, en la concentración de 1%, la cual será adicionada lentamente al sistema desde el tope S1 hasta finalizada la conversión a polímero inhibido. Y el fluido ya alcanzado la temperatura óptima con la finalidad de incorporarlo de manera homogénea y prevenir taponamiento de las mallas. Con el objetivo de mantener la integridad del hueco, se recomienda mantener la concentración mínima de inhibidor a base de amina en el sistema. De esta manera se minimiza la hidratación de arcilla y se facilitan las operaciones de viaje de tubería. En esta fase se recomiendan píldoras cada 500 pies en tándem, dispersas, que llevan soda cáustica, material abrasivo y un mejorador de ROP, y la viscosa pesada con un gel point entre 50 y 60 y una densidad mayor a 1.5 libras por barril. Libras por galón. El procedimiento de mezcla en el sistema activo, 40 o 50 barriles de goma xantana y goma xántica y material puenteante. Y simulamos también el bombeo de píldoras con nuestro software y vemos
la eficiencia de las píldoras. Ese es básicamente el programa de fluidos. Okay. Continuamos con la ventaja de la limpieza eficaz del agujero. Objetivos, criterios de diseño, procedimientos. Los procedimientos pueden ser directo o indirecto, hacia adelante o hacia atrás, equilibrado. Logos de base de agua, petróleo sintéticos, cálculos de presión, cálculos, normas para medir la eficacia. La calidad de cualquier operación, determinación primaria se verá afectada directamente por la eficacia del desplazamiento del agujero. Ya cuando finalizamos la perforación, debemos de dar el fluido acorde para luego desplazarlo por un fluido de completamiento. Es muy importante porque después viene la producción del pozo. Ahí es importante ver los sólidos del lodo, las arcillas, varitas, sólidos impregnados de petróleo, lodo, base de petróleo, sintético. ¿Cómo podemos medir la eficacia? Con las unidades de turbidez de los retornos. Cuando hagamos el desplazamiento tenemos que tener ese equipo para ver los NTU requeridos, cuáles son los NTU máximos que podemos tener en superficie. Volumen interfacial entre la píldora final y el fluido de terminación. Ahí vamos a ver la interfase cuando salgan los dos fluidos. Y de ahí en adelante empezar a medir los NTU hasta que salgan como los requiere el programa. La especificación de un contenido máximo de sólidos en los retornos de fluido de terminación no garantiza el agujero limpio. El contenido sólido de los retornos después del desplazamiento cuantifica la limpieza del fluido en la circulación. Ok, una de las eficacias del desplazamiento es menos costo, porque maximiza la regeneración del fluido, reduce los costos de manejo y eliminación, aumenta la producción minimizando la obturación de las perforaciones por sólidos, reduce el tiempo del aparejo durante el desplazamiento, mejor eficacia de los tratamientos del pozo, menos fallas mecánicas. Tenemos un fluido bastante limpio, tendremos menos fallas mecánicas. Minimiza la mezcla de los fluidos, utiliza transición en fase de la densidad y viscosidad, controla la rheología del fluido. Sólidos en el lodo, el desplazamiento del lodo hacia agua, water-based smooth, con salmuera requiere que la circulación de la salmuera eliminara el lodo residual. Por esto hacemos el desplazamiento con salmuera para que el pozo quede totalmente limpio. Películas de lodo muy compactado o deshidratado pueden formarse cuando el fluido hacia agua que contiene arcilla entra en contacto con la salmuera y el agua se transfiere del lodo a la salmuera como resultado de un proceso de ósmosis. Película de lodo deshidratado puede ocurrir en la superficie de las tuberías y la cara de la formación. Cuando la película de lodo se endurece, el fluido contornea el lodo. Una película dura, compactada y sólida de sólido de lodo permanece en superficie en las tuberías o la formación. Evitar la formación de película haciendo circular agentes tensioactivos para reducir la tensión superficial. Asegurar la eliminación total usando medios mecánicos para raspadura para descomponer físicamente la película. La limpieza eficaz requiere métodos tanto mecánicos como químicos. Acondicionamiento del lodo previamente al desplazamiento por la salmuera, flujo de fluido turbulento laminar, que lo veremos más adelante, que es un flujo turbulento y que es un flujo laminar, la rotación de la tubería, el tiempo de contacto, diferencias de densidades entre los fluidos de perforación y el fluido de completamiento. Estos son métodos mecánicos, raspatubo alto y bajo, otros raspadores mecánicos, uniones sustitutas de chorro, barrenas sin chorro, herramientas de circulación. El factor más importante para un desplazamiento eficaz es el acondicionamiento del lodo de perforación antes de iniciar el procedimiento de desplazamiento. Acondicionar el lodo.
distribuir los sólidos, fluidizar los sólidos, acondicionar la costra del lodo, acondicionar el revoque del lodo, tener un fluido más relajado, con menos sólido, para ya cuando hagamos el desplazamiento sea menos problemático. Determinar el tamaño del espaciador, cuando esto es antes de iniciar lo que es el desplazamiento por la salmuera. El tamaño estándar de la industria es 500 pies como mínimo, es el mayor espacio anular. Una mejor práctica es determinar cuánto lodo será acarreado por el volumen del espaciador, volumen de lodo y el volumen del espaciador. Las propiedades del lodo: alta viscosidad de bajo esfuerzo cortante y alta resistencia de gel mejoran la limpieza del agujero. Las propiedades del lodo: resultado, pérdida de fluido entre 7 y 8, pérdida de fluido HPHT no más del doble de la pérdida de fluido API, resistencia de gel 10 segundos a 10 minutos, similar 5 en 5 o 5 a 6, no muy progresivo, no es bueno tener geles progresivos para tener una buena limpieza del pozo. La desviación, el resultado menor de 15, menor de 10, la viscosidad plástica menor de 15, menor de 10. Y la desviación, para desviación menor de 60 grados, debemos tener una viscosidad plástica menor de 15, perdón, y un gel point menor de 15. Para una desviación mayor a 60 grados, debemos tener una viscosidad plástica mayor a 15 y un gel point mayor a 25, mayor o igual a 25. Perfil del pozo, prácticas de desplazamiento, reología del lodo, perfil de la velocidad, la segregación de los sólidos hacia la parte baja, deposición en el fondo, parámetros de flujo. El parámetro de flujo laminar, que es un flujo laminar, es un flujo que es un flujo constante, no es un flujo agresivo, es un flujo como pueden ver aquí en la gráfica, donde las líneas son homogéneas, no es un flujo continuo. Y un flujo turbulento es aquí, como pueden ver, un flujo agresivo, donde su nombre lo dice, es bastante turbulento, es lo que se puede apreciar ahí en la gráfica. Y pueden ver cómo es el flujo turbulento, cómo se observa ahí la turbulencia de la gráfica. La limpieza del agujero. La mayor velocidad anular mejora la limpieza del agujero, independientemente de la velocidad del flujo. Nos recomiendan tener siempre buenas velocidades anulares para garantizar una buena limpieza del pozo, independientemente de la velocidad del flujo, si es flujo laminar o turbulento, pero sí tener buena velocidad anular y obviamente buenas propiedades de acarreo, viscosidad plástica, punto cedente, geles. Para formaciones duras se recomienda flujo turbulento. Para formaciones blandas y erosionables se debe utilizar un flujo laminar para limpiar el agujero, suspender los recortes y evitar el ensanchamiento del agujero. Entonces ya saben, para formaciones duras, flujo turbulento, como lo vimos en la gráfica anterior, y para formaciones blandas o erosionables se debe utilizar un flujo laminar, que es el flujo tranquilo, el flujo homogéneo, como se puede ver ahí, un flujo lineal. Procedimientos para desplazamiento. Tenemos directo lodo a fluido de terminación, directo lodo a agua a fluido de terminación, hacia adelante bajando en la sarta de trabajo, retornos por el espacio anular, hacia atrás bajando por el espacio anular, retornos por la sarta de trabajo y equilibrado típicamente directo. Desplazamiento de directo, de fluido de perforación a fluido de terminación. Ya veremos más adelante cómo son las gráficas, qué es lo que se bombea antes, qué es lo que se bombea para garantizar el buen desplazamiento. Pequeño volumen de agua, corto tiempo de aparejo y el diseño es crítico para el éxito. Okay, aquí pueden ver un desplazamiento directo. Se bombea por la columna, se bombea salmuera. Lo primero que va es
el solvente de hidrocarburo. Es la fase entre el lodo base aceite y el solvente hidráulico. Luego bombeamos un agente tensioactivo floculador. Luego bombeamos un detergente de alto pH. Y luego bombeamos un espaciador viscoso que generalmente se prepara con salmuera y goma xántica para ver la interfase en superficie. Entonces, todos estos espaciadores se reciben en superficie en un tanque para luego ser descartados, y ya cuando llega la salmuera, ahí empezamos a medir los NTU requeridos hasta que salga totalmente limpio ya la salmuera y el peso que estamos requiriendo. Recomendado para la eliminación de oil base mousse o lodo base aceite. Recomendado para eliminar la prueba diferencial de la parte superior del revestidor auxiliar. Inyecciones de cemento. Las pastillas o las píldoras, como se llaman, separan el fluido y el lodo. Esas píldoras son como espaciadores que van entre el fluido de perforación y el fluido de completamiento. Se evalúan las hidráulicas, con las cuales cómo debe ser el galonaje para bombear estos espaciadores. El acondicionamiento del lodo es primordial, no se debe interrumpir el bombeo porque si no se mezclarían. Ese bombeo tiene que ser constante y se debe estar rotando la tubería en todo momento. Circular hasta que se pueda filtrar el fluido. Indirecto es de lodo de perforación a agua a fluido de perforación. Agua a fluido de gran volumen de agua a largo tiempo de aparejo. El diseño es menos crítico para el éxito de los base agua. Una fuente económica de abastecimiento de agua debe estar disponible y dispuesta. Se debe aislar el agujero de la formación o el pozo no debe producir ninguna surgencia de presión porque tendríamos un influjo. Tubería de revestimiento, la tubería de perforación y los trabajos de cemento deben soportar la presión diferencial entre la formación y la altura hidrostática. Aquí podemos ver cómo es la circulación inversa. Bombeas agua por el anular y vas a estar recibiendo lodo en superficie. Esta es la circulación inversa. ¿Qué bombeas primero? Bombeas un detergente, bombeas una pastilla cáustica o una píldora con soda cáustica, bombeas un detergente con alto pH y vas a estar recibiendo ya el agua en superficie, sacando el lodo. Y tenemos el otro que es salmuera. Bombeas un viscoso cuando es por agua, salmuera por agua. Bombeas un fluido viscoso, puede ser con salmuera viscosificada. Sigue la salmuera y va sacando el fluido base agua a superficie por el anular. Recomendado para los desplazamientos hacia agua, recomendado cuando hay que preocuparse de la prueba diferencial en la parte superior del revestidor, auxiliar las inyecciones de cemento, invertir el lodo, circular las píldoras intermitentes hacia adelante. Desplazamientos equilibrados directos, perforaciones abiertas o inyectadas con cemento, desplazamientos en aparejos flotantes y limpieza eficaz del tubo de subida del agujero. Los desplazamientos son fundamentales y, como les comenté hace momentos atrás, no se puede parar el bombeo. Rotación de la tubería es importante, impide la presencia de diferentes velocidades de flujo, especialmente en los pozos horizontales. El fluido sigue la trayectoria que presente la menor resistencia. La rotación atrae los productos químicos dentro de la parte baja y hace subir los sólidos. Los espaciadores. ¿Cómo son los tipos de espaciadores? Se clasifican en viscosificantes, solventes, mejoradores de mectabilidad del agua, encapsulación, acción aspirante y pH. La composición química depende del tipo de lodo. Base aceite, base agua, alto pH cuando es base agua y tensioactivo o base aceite o lodo invertido, solvente, floculador y tensioactivo.
Tamaño basado en el tiempo de contacto y la cobertura anular. Velocidad de flujo turbulento. Agentes tensioactivos. Desplazamiento. ¿Cómo funciona? Atacan las micelas de las impurezas y encapsulan las partículas. Esta encapsulación también afectará la carga eléctrica de la partícula. Las micelas y las impurezas, una vez tratadas con agentes tensioactivos, no volverán a depositarse. Propiedades de los espaciadores son de adelgazamiento térmico controlado, relojía de fondo previsible, mejor suspensión de sólidos, compatibilidad mejorada, reactividad más baja del sistema, componentes sinérgicos. Probar la compatibilidad, probar siempre la compatibilidad y humectabilidad del espaciador. El espaciador debe estar cargado de agentes tensioactivos. Debería mezclarse con el lodo sin producir efectos viscosificadores, causando la inversión del lodo y viscosificándose o inestabilizándose y separándose de sus sólidos. Fluido base aceite, desplazamiento, el espaciador densificado con agentes tensioactivos, bombeado, seguido de una píldora de gel viscosa, seguido de una píldora de salmuera y seguido de una píldora de lavado con solvente. Generalmente son surfactantes para ir lavando todo lo que es la tubería a fin de que quede totalmente limpia durante ese desplazamiento. Diseño del espaciador, aquí pueden ver en la gráfica. Se bombea el lodo, se bombean los espaciadores, se bombea primero un espaciador con agentes tensioactivos, un espaciador de gel, una píldora de salmuera, una píldora de solvente y el fluido de terminación es el que va atrás, es el color verde. Ya con todas esas píldoras que se están bombeando se garantiza que la tubería está quedando totalmente limpia. Con la pastilla de solvente, con la píldora de solvente, con la píldora de salmuera, con el espaciador de gel. Aquí pueden ver también el desplazamiento directo que se hace por el tubing, por la tubería, por el interno de la tubería. Bombeamos primeramente el solvente de hidrocarburo, que es un surfactante, y es el que va a ir limpiando toda la tubería. Seguidamente va por un agente floculador, va por un detergente de alto pH y por un espaciador viscoso que se prepara generalmente con salmuera, dependiendo del tipo de salmuera que se vaya a utilizar. Y detrás va la salmuera. Diseño del espaciador, el espaciador de Oil Base Smooth, un espaciador densificado de agua viscosificada con agente tensioactivo, un espaciador de agua viscosificada con agente tensioactivo, el tapón de salmuera, la píldora de salmuera, lavado de solvente y el fluido de terminación, que es el que va al final, que es el que va a retornar y es el que le vamos a hacer la prueba de los NTU. El espaciador de agua densificado con agente tensioactivo, él mismo proporciona el desplazamiento del fluido base aceite con densidades equilibradas. La mezcla tensioactiva mejora la limpieza, eficaz sobre una amplia gama de temperaturas, elimina los sustratos aceitosos mediante una baja tensión interfacial, ayuda a evitar la formación de emulsiones muy viscosas que podrían perjudicar el transporte de los fluidos. Y lo más importante es que este tipo de desplazamiento no se puede parar el bombeo. Espaciador con agente tensioactivo viscoso densificado, más viscoso que el lodo desplazado, tiene que ser más viscoso para poder visualizar en superficie cuando esté retornando el mismo y desviarlo hacia otro tanque y no contaminar la salmuera. El peso igual o ligeramente mayor estabiliza el contacto interfacial, reduce la canalización para no tener canalización de la salmuera con el fluido de perforación. Comienza la humectación al agua de los tubulares.
El espaciador con agente tensioactivo viscoso no densificado, este proporciona la transición en densidad, viscosidad igual al espaciador densificado, elimina los residuos aceitosos, continúa la humectación al agua, usando como barrido final del agujero para eliminar los sólidos. La pastilla de gel o píldora de gel, opcionalmente densificada con sales, proporciona un barrido despaciado cargado de sólidos, protege la parte trasera de la píldora espaciadora, proporciona una transición de densidad controlada de la píldora espaciadora de densidad generalmente alta dentro de la píldora de solvente de baja densidad. El espaciador de salmuera, este va entre la píldora de gel viscoso y la píldora de solvente fino y ayuda a reducir la agitación del solvente dentro de la pastilla, dentro de la píldora de gel. El espaciador de solvente, tiene un alto punto de inflamación, altamente soluble en el fluido base aceite y buena dispersibilidad en la salmuera. La baja viscosidad permite la turbulencia para una limpieza eficaz. El espaciador de solvente es económico, es un solvente orgánico no aromático y proporciona la limpieza rápida de las películas residuales del fluido base aceite. Mecánica de desplazamiento, cuando es lodo a base de agua, se utiliza un espaciador de agua con soda cáustica, un espaciador de lavado mecánico, un espaciador portátil portador viscosificado y un fluido de terminación. Cuando es hacia atrás, se bombea el agua, se bombea primero la píldora viscosa y detrás viene el agua. Esta viene por el espacio anular, se bombea por el espacio anular y se recibe por el interior de la tubería. Es lo que llamamos un desplazamiento indirecto. Hacia adelante, bombeamos por el espacio interno de la tubería, bombeamos primeramente la píldora caustizada, después bombeamos un detergente de alto pH y más atrás vendría el agua, saldría por el espacio anular. Y hacia adelante bombearíamos un viscoso, fluido viscoso, que puede ser preparado con el mismo peso de la salmuera o un peso mayor para visualizar ahí en esa interfase. Y luego viene la salmuera, identificamos en superficie por el espacio anular. Ese es un desplazamiento indirecto. Tenemos el diseño espaciador de Weather-Base-Smooth. Como pueden ver, se bombea un espaciador, primeramente un espaciador viscosificado, luego un espaciador de lavado químico, luego un espaciador con soda cáustica y vendría más adelante, o sea, retornando el fluido base aceite y más atrás vendría retornando la salmuera que es el fluido de completamiento. Medición de la eficacia, los métodos indirectos, la claridad de los retornos, los NTU, se verifica con el equipo para verificar las NTU que estén de acuerdo a la limpieza que requiere el pozo. El porcentaje de sólido en los retornos de fluido de perforación, el número de regeneraciones del filtro prensa, cómo está de sucio el fluido en circulación, el tiempo de aparejo que es calculado en dinero, pues. Y el volumen interfacial, barriles de salmuera contaminada. Eficacia del desplazamiento, evaluación de la eficacia, métodos indirectos, calidad de fluido en circulación, métodos directos, reportar la condición de la sarta de perforación. Indicadores de la eficacia del desplazamiento. Si el volumen interfacial de la salmuera es menor a 10 barriles, lo consideramos un buen desplazamiento, excelente. Si no tienes rastros de contenido de sólidos en los retornos de la salmuera. El número de regeneraciones, 0. Es buena cuando es entre 10 y 20 barriles. Se observa el volumen de interfacial de la salmuera espaciador con menor de 3%. La consideramos buena
y con un número de regeneraciones de 1. Aceptable cuando es entre 20 y 40 barriles y con entre menos 3% y menos 1 y con un número de regeneraciones de 2. Y la consideramos un desplazamiento pobre cuando es mayor de 40 barriles la contaminación y mayor de 1% el contenido de sólido en los retornos de la salmuera. Ahí consideramos que es un desplazamiento muy, muy pobre o muy malo, con un número de regeneraciones de 2, mayor a 2. Las 4 capacidades de limpieza de las hogueras están influenciadas por la carga de sólido, el tipo tipo de lodo y el perfil de la tubería de revestimiento y sarta de perforación, como pueden apreciar ahí en la gráfica. Indirecto, directo, circulación hacia atrás versus adelante, rotación, vaivén, son las recomendaciones que se deben hacer para los desplazamientos sean exitosos. Cepillos, raspatubos, ingeniería y diseño. Petróleo de base inmediatamente antes del fluido base aceite, es el primer espaciador de lavado químico, es típicamente uno de los siguientes. Agua densificada con varita, agua densificada con varita conteniendo agente tensioactivo, agua viscosa con agente tensioactivo, salmuera viscosa con agente tensioactivo a la concentración. El segundo espaciador es tensioactivo y si no se usa como primer espaciador, el tercer espaciador es una píldora viscosa, densificada con agua o con salmuera, como vimos en las gráficas anteriores. Seguido de una secuencia típica, agua con detergente o pastilla, viscosa, densificada, no densificada, agua con detergente, una píldora viscosa densificada, no densificada, seguido del fluido de completamiento. Una secuencia típica es petróleo de base, que es el agente tensioactivo, una agua con detergente y una píldora viscosa densificada, no densificada, agua con detergente, pastilla viscosa o píldora viscosa, como le llamamos nosotros acá, densificada, no densificada, fluido de terminación. Y si se usa un primer espaciador, que sea un espaciador densificado con salmuera, sin sólido, que proporciona una transición para la densidad y la humectabilidad. Okay, vamos a entrar a la parte de yacimientos y gradientes de presión. Los yacimientos y los gradientes de presión, la ciencia que estudia la Tierra y su evolución es la geología. La Tierra está formada por una gran variedad de materiales, como aire, agua, hielo, minerales, rocas y organismos vivos. Los movimientos relativos de estos materiales por agentes tales como el viento, la lluvia, los ríos, las olas, crecimiento de los organismos y la actividad volcánica ocasionan todos los cambios en la corteza terrestre. Como pueden apreciar aquí en la gráfica, se ve el núcleo, el manto o la capa y el núcleo interior y la corteza. La figura muestra el corte de nuestro planeta, en donde se representa el núcleo magmático, el núcleo exterior, el manto y la denominada corteza terrestre, también llamada litosfera, que tiene aproximadamente 50 kilómetros de espesor. Clasificación de las rocas. El paisaje actual es solamente la última fase de una serie variadísima e infinitísima de paisajes terrestres y marinos. Es por eso que una roca no es solo un conjunto de minerales, sino que es una página de autobiografía de la Tierra, dispuestas en orden apropiado. Estas páginas engloban la historia de la Tierra. Se entiende que la Tierra se formó junto con el sistema solar a partir de la condensación del polvo cósmico, hace aproximadamente 5 millones de años, pasando por una etapa de fusión inducida por la compresión gravitacional y el desprendimiento de energía de elementos radioactivos con el transcurso del tiempo, geológicos millones de años. Al irse enfriando la Tierra, se solidificó el material fusionando magma, dando origen a las rocas ígneas que formaron la corteza terrestre. Clasificación de las rocas. El movimiento del agua removió partículas de la roca.
arrastrando estas a lugares más bajos. En este proceso se le llamó erosión, como pueden ver aquí en la figura, el cual también se debe a la acción del viento, a la formación de glaciares, hielo y a cambios de temperatura. Finalmente, las partículas o detritos derivados de las rocas ígneas fueron aportando acumulados procesos que se conoce como sedimentación. En esta figura puede observarse ciertos bloques de rocas ígneas que se han desgastado de sus formas originales, líneas punteadas, y entre esos bloques aparece un valle parcialmente lleno con los sedimentos resultantes. Clasificación de las rocas. A continuación se anotan algunos datos numéricos de la Tierra. El diámetro ecuatorial es de 12.757 kilómetros, el diámetro polar es de 12.714 kilómetros, la longitud del meridiano polar es de 40.077 kilómetros, la superficie total es de 510 millones de kilómetros cuadrados, la superficie cubierta por mar es 361 millones de kilómetros cuadrados, que ocupa más o menos un 70.78%. La superficie de tierra emergida, 149 millones de kilómetros cuadrados, que son aproximadamente un 29.22%. Mayor altura conocida, 8.882 metros sobre el nivel del mar. Mayor profundidad marina conocida, 10.480 metros bajo el nivel del mar. Clasificación de las rocas. Continuamos. Rocas ígneas. Ya se notó que por el enfriamiento de la Tierra, la materia en estado de fusión dio origen a las rocas ígneas. Las erupciones volcánicas proporcionan una prueba espectacular de que el interior de la Tierra se encuentra todavía caliente. Básicamente, un volcán es una grieta o apertura por la cual el magma procedente de las profundidades es lanzado a la superficie. Baja la forma de la corriente de lava, nubes explosivas de gases y cenizas volcánicas, dando lugar a nuestras rocas ígneas al enfriarse. Rocas sedimentarias como producto de los procesos erosivos y por la acción de agentes de transporte como vientos, ríos y mares, así como la propia acción de la vía generadora de sedimentos orgánicos. Se dio origen a las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, como producto de los procesos erosivos y por la acción de agentes de transporte como vientos, ríos y mares, así como la propia acción de la vía generadora de sedimentos orgánicos, se dio origen a las rocas sedimentarias. Estas rocas son las más importantes para la industria petrolera, ya que en ellas ocurre el origen, la migración y la acumulación de depósitos de hidrocarburos. Estas rocas se clasifican a su vez en clásticas, químicas y orgánicas. Ejemplo de las rocas sedimentarias. Estas rocas poseen propiedades importantes donde se acumula el petróleo, que es la porosidad y la permeabilidad. ¿Qué es la porosidad? Son los espacios entre las partículas de una roca que se denominan poros. Estos espacios pueden ser ocupados por fluidos como agua, aceite o gas, tal y como se observa en una esponja, la cual puede contener líquido o permanecer vacía sin variar su volumen total. Ahí, como pueden ver, la figura se observa como una esponja y como se ve que está impregnada como de agua, de aceite o de gas. Clasificación de las rocas. En algunas rocas estos espacios pueden o no estar comunicados, lo cual es muy importante, ya que esto depende que pueda existir flujo a través de la roca. El volumen de poros entre el volumen total de la roca nos da una medida porcentual de la porosidad. Así que, por ejemplo, si tenemos una roca de un volumen de 10 centímetros cúbicos, con un volumen poroso de 2 centímetros cúbicos, el valor de su porosidad sería 0.2, que es igual a 20%. Clasificación de las rocas. Los valores de porosidad varían según el tipo y la característica de las rocas en porcentaje, de 5 a 25%. Estas mediciones se hacen a partir de núcleos de laboratorio. Roca convencional, esta es una roca fracturada y esta es otra roca microfracturada. Clasificación de las rocas. Porosidad y permeabilidad son características de las rocas en yacimientos comerciales. Porosidad primaria es aquella que se refiere a los espacios resultantes en la roca y después de su sedimentación.
Una porosidad secundaria es aquella resultante de las fracturas, cavernas y otras discontinuidades en la matriz rocosa. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad de una roca es la capacidad específica para que exista flujo a través de ella. Para que pueda existir petróleo tienen que haber estas dos, porosidad y permeabilidad en una roca. Clasificación de las rocas, rocas metamórficas, cuando las rocas de la corteza terrestre se encuentran bajo la influencia de presión por columnas de sedimento, tracción por volumen, por movimientos telúricos, elevadas temperaturas por actividad ígnea, reaccionan con cambios en la estructura y composición mineral, con lo cual llegan a transformarse en nuevos tipos de rocas que se les llama metamórficas. ¿Cómo se aprecia el ciclo de las rocas? Estas pueden fundirse y volverse magma, convirtiéndose al enfriarse en rocas ígneas, o pueden sufrir el proceso erosivo que las convierte en sedimentos. Clasificación de las rocas. Las rocas estratificadas se acumularon capa sobre capa a través del tiempo. Es evidente que los estratos inferiores serán los más antiguos y los superiores los más jóvenes. En realidad, cada estrato contiene fósiles que vivieron en determinado intervalo de tiempo. Por ello es posible conocer la edad de las rocas. Origen del petróleo. Origen del petróleo, petróleo del latín petra, igual a roca, y óleo, aceite. Es el término general que se designan todos los hidrocarburos naturales, ya sean sólidos o gaseosos en las rocas. El petróleo se compone de una mezcla de hidrocarburos compuestos de carbón e hidrógeno, diferentes por lo general acompañados de pequeñas cantidades de compuestos de nitrógeno, azufre y oxígeno. Siendo fluidos, el aceite y el gas se comportan muy análogamente a las aguas subterráneas. Ocupan los intersticios o espacios porosos de rocas, tales como arenas, areniscas y calizas, cavernosas o fisuradas, en aquellos lugares en que estas rocas almacén están convenientemente encuadradas por rocas impermeables, de modo que el aceite quede encerrado entre ellas. Las acumulaciones en escala suficiente para compensar los gastos de explotación se denominan yacimientos de gas y aceite. Origen del petróleo. El petróleo no conserva evidencia visible de su origen. Básicamente se manejan dos teorías, la inorgánica y la inorgánica. La teoría inorgánica sostiene que el aceite se formó por procesos volcánicos y químicos en la profundidad de la corteza terrestre, desplazándose posteriormente a través de las rocas porosas, de ahí la importancia del término de porosidad, hasta acumularse en trampas naturales. La teoría orgánica es la más aceptada por los científicos. Esta afirma que el carbón e hidrógeno que forman el petróleo provienen de restos de planetas y animales acumulados a través del tiempo geológico. A medida que se acomodaron en los sedimentos, la acción de las bacterias junto con las condiciones de presión y temperatura dieron lugar a la formación de hidrocarburos. Origen del petróleo. Por migración. Por migración se entiende el movimiento de líquidos y gases del área donde se formaron roca madre y que van hacia la roca, donde se pueden acumular roca almacén. La migración es un proceso continuo. Una vez que los hidrocarburos son generados y expulsados de su lugar de origen, sin tomar en cuenta que si se mueven a través de las rocas porosas o por un sistema de fracturas. Los esquemas sucesivos de la figura anterior muestran el movimiento de ellos. En la parte del origen del petróleo, en la etapa 1, se ilustra la estratificación del gas, el aceite y agua arriba del rebose de la trampa. En la figura 2 se muestra cómo los hidrocarburos llenan la trampa hasta el punto de rebose, causando que el aceite migre hacia arriba. En la etapa 3 señala cómo la trampa está llena de gas. Este se mueve debajo entrando en la trampa, pero un volumen igual rebasa al mismo tiempo y el aceite se va desviando completamente de la trampa. De la interpretación anterior también se deduce que deberá existir una barrera necesaria para impedir una migración, con objeto de tener una acumulación de hidrocarburos. En algunos casos el peso de las rocas y en otros la presión hidrostática ejercida sobre los hidrocarburos
darán la fuerza necesaria para expulsarlos a través de las capas más poderosas o fracturadas hacia regiones de baja presión. Características de un yacimiento. Las rocas de depósito son rocas porosas, capaces de almacenar gas, aceite y agua. Para que una explotación sea comercial, debe tener suficiente espesor y espacio poroso, a fin de que produzca los fluidos contenidos en una relación satisfactoria cuando se penetre al depósito a través de uno o varios pozos. Como pueden ver, las capas de agua, de aceite, de agua. Cuando perforamos un pozo, atravesamos todas esas formaciones. Las características de un yacimiento, las areniscas y las calizas, son las rocas de acumulaciones más comunes. Por eso generalmente cuando la formación productora generalmente son areniscas o calizas. En la diapositiva anterior pudimos observar cómo los tres fluidos de depósito, que son el gas, el aceite y el agua, por tener diferentes densidades, ocupan determinados espacios en la trampa. De esta forma los hidrocarburos migran hacia a través de la roca y a lo largo de muchos kilómetros inevitablemente existirá una fuerza que los impulse. Y en este caso es el agua salada quien las está ejerciendo. A continuación se dan las características de la roca. La caliza es un tipo de roca sedimentaria rica en carbonato de calcio, que la mayoría de las sirve como roca almacenadora para el petróleo. La lutita es una roca formada por partículas finísimas de arcilla, muy compactas entre sí. Los poros entre ellos son muy pequeños para que los hidrocarburos puedan fluir a través de los mismos. La arenisca es una roca sedimentaria formada por granos de arena separados por la disgregación de las rocas preexistentes. Tienen muchos poros entre sí y normalmente con buena porosidad. Por eso son excelentes para almacenar petróleo, las areniscas y las calizas. La porosidad es afectada adversamente por la compactación y cementación de los sedimentos. En las areniscas, la porosidad se debe a la mezcla de distintos tamaños de granos y a la forma de empacarse. A continuación se muestran dos formas de empaquetamiento de granos esféricos. Empacamiento de granos de arenisca en la figura del lado derecho y los grados están arriba de otros, mientras que en el lado izquierdo cada grano se apoya en dos granos inferiores, como pueden observar. Además aquí podemos observar que la del lado derecho tiene poros más grandes. La compactación por sobrepeso de las rocas aplastará a los granos de arena, dando como resultado una menor porosidad. En los carbonatos calizos, la porosidad y la permeabilidad están relacionadas con la sedimentación, con los cambios que han tenido lugar después de la acumulación. La porosidad de una roca puede cambiar por procesos posteriores, por lo que las rocas pueden romperse y ser fracturadas por el asentamiento o movimiento de la corteza terrestre. Las fracturas y las juntas pueden aumentar la porosidad de una caliza. El agua disuelve la caliza cuando no está saturada con minerales disueltos, fluyendo a través de formaciones provocando que las fracturas y las juntas se hagan más grandes. Las corrientes subterráneas que circulan a través de los poros de una caliza pueden aumentar mucho el tamaño de estos al disolverse en la roca. Estas corrientes aumentarán las fracturas, las juntas y los poros. Con referencia a la primera tabla, la clasificación de las rocas sedimentarias describe anteriormente, existe un proceso llamado dolomitación, que representa cuando la caliza cambia a dolomita. Esta roca surge del proceso químico que sufre la caliza por el intercambio de sus partes de calcio por magnesio. Las principales estructuras de capa capaces de contener hidrocarburos se clasifican en anticlinal. Es una estructura también llamada domo. Es cuando, como observamos una montaña, eso es un anticlinal. La acumulación de aceite y gas es sustentada por agua en una trampa, teniendo de apoyo a dos formaciones y dos formaciones impermeables. Clasificación de los yacimientos. Definición: se entiende por yacimiento a la porción de estructuras o trampa geológica que contiene hidrocarburos, el cual está comunicado a través de los espacios porosos de la roca de depósito, los cuales están contenidos a alta presión y alta temperatura, de acuerdo a la profundidad a la que se encuentra el subsuelo.
La columna estratigráfica es muy importante para los programas de perforación, pues nos proporciona los datos de la profundidad, el espesor y la composición de los estratos geológicos. Los yacimientos productores se han agrupado considerando diversos factores, lo que surgió la siguiente clasificación: por el tipo de empuje, por el tipo de roca almacenadora, por el tipo de trampa estratigráfica, por el tipo de fluidos almacenados, como observamos aquí en la frase, en la gráfica posterior. Clasificación de los yacimientos. Para que la energía de unos yacimientos se mantenga y fluya naturalmente, el aire, el aceite y el gas en la superficie requiere de una energía o fuente llamada empuje. Existen diferentes tipos, como son por el tipo de empuje hidráulico, volumétrico y mixto, por el tipo de fluido almacenado o por el tipo de roca almacenadora. Empuje hidráulico: la acción constante del agua en formaciones porosas y permeables ejercerá una fuerza sobre los hidrocarburos debido a la presión hidrostática. Como ya se mencionó, es el empuje más efectivo. Y para mantener la presión del yacimiento es necesario controlar y regular el flujo de los fluidos que aporte y así recuperar el mayor porcentaje de producción en el sitio. Empuje volumétrico: este se da por expansión del gas, el cual efectúa el empuje del aceite hacia el pozo. Empuje mixto: este tercer tipo se combinan los dos anteriores, hidráulico y volumétrico. No intervienen en forma preponderante ni el agua ni el gas. Solamente con estudios de gabinete se podrá saber cuál es la fuerza que predomina. Por el tipo de roca almacenadora: arenas o areniscas, calizas detríticas, calizas porosas cristalinas, calizas fracturadas y calizas eólicas. Por el tipo de trampa estratigráfica: estructuras como los anticlinales, por fallas o por penetración de domos salinos. Estratigráfica: debido a los cambios de fases o discordancias. Desde que se formó la Tierra, su corteza ha tenido movimientos. Las rocas no son lo suficientemente fuertes que se doblan en forma de pliegues, pequeñas arrugas o grandes arcos. Los dobleces hacia arriba se llaman anticlinales, que son como unos domos, y hacia abajo se llaman sinclinales. Las anticlinales son donde se acumulan la mayor cantidad de petróleo o gas. Características de yacimiento: la acumulación de hidrocarburos debe tener en su parte superior o inferior una capa de material impermeable que impida la migración del aceite hacia otras capas superiores. Los factores que afectan la porosidad también afectan la permeabilidad, sin la cual los hidrocarburos no pueden fluir, o migrar, o moverse a través de la roca. Ejemplos de estas son las lutitas, que a pesar de tener muchos poros, tienen poca permeabilidad, por lo que estas formaciones no tienen porosidad. No tienen. Conceptos de presiones: ¿qué es la presión hidrostática? Hidro, palabra griega, significa fluido, la cual está asociada con el agua dulce, agua salada o aceite. Estática: significa que el fluido no está en movimiento. Presión hidrostática es la presión ejercida por una columna de fluido sobre una superficie, área en condiciones estáticas de acuerdo a su densidad y su altura vertical. Y se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado o libras por galón. Siendo su fórmula en el sistema métrica, esta fórmula es en el sistema métrico decimal. Presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la presión entre 10, su constante. Profundidad en pozo. Densidad del fluido por la profundidad del pozo en metros en su constante. Aquí está un estado mecánico de un pozo, donde se observa que la zapata está de 20 pulgadas a 1000 metros y están perforando el pozo de 17,5 a 3000 metros. En el sistema internacional, el sistema inglés, la presión hidrostática se calcula la densidad en libras por galón por la profundidad por 0.052, que es la constante. Para el caso de pozo direccional, siempre se utiliza la profundidad vertical, siempre.
Aquí está un ejemplo de cómo será la presión hidrostática de un fluido de 1.3 gramos por centímetro cúbico a una profundidad de 3.000 metros. Esto en el sistema métrico. Y podemos calcular ahí 1.30 por la profundidad entre 10 y el resultado de la presión hidrostática. Presión de sobrecarga es la presión ejercida por el peso combinado de la matriz de la roca y los fluidos contenidos en los espacios porosos de la misma, agua, hidrocarburos, etc. Esta es la presión de sobrecarga. Conceptos de presiones, que es la presión de formación, es la presión de los fluidos contenidos dentro de los espacios porosos de una roca. También se llama presión de poro. La severidad de un brote depende de varios factores. Uno de los más importantes es la permeabilidad de la roca. Una roca con alta permeabilidad y porosidad tendrá más posibilidad de provocar un brote que una roca con baja permeabilidad y porosidad. Las presiones de formación se clasifican en normales, subnormales y anormales. Formaciones con presión normal, son aquellas que se pueden controlar con densidades de agua salada. La densidad de fluido requerido para controlar estas presiones es equivalente a un gradiente de 0.100 o 0.100 kilogramos por centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Para conocer la normalidad o anormalidad de las presiones en cierta área, se deberá establecer el gradiente del agua congénita en las formaciones de esa región, conforme el contenido de sales disueltas. Para la costa del Golfo de México se tiene un gradiente de 0.107 kilogramos por centímetro cuadrado, que serían 100.000 partes por millón de cloruros. Conceptos de presiones, formaciones con presión anormal, son aquellas en que la presión de formación es mayor a la que se considera como presión normal. Las densidades de fluidos requeridos para controlar estas presiones equivalen a gradientes hasta de 0.224 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas presiones se generan usualmente por la compresión que sufren los fluidos de la formación debido al peso de los estratos superiores. Las formaciones que tienen altas presiones se consideran selladas, de tal forma que los fluidos que la contienen se pueden escapar. Soportando esta parte de la presión de sobrecarga, los métodos cuantitativos usados para determinar las zonas de alta presión son datos de sismología, parámetros de penetración y registros eléctricos. Presiones anormales. Las presiones anormales afectan el programa de perforación del pozo en muchos aspectos, dentro de los cuales se tienen la selección del tipo y densidad del lodo, la selección de las profundidades de asentamiento de la tubería y revestimiento, la planeación de las cementaciones. Además, deberán de considerarse los siguientes problemas que se pueden derivar de las altas presiones: brotes y reventones, que es cuando tenemos un influjo, estamos perforando un pozo y tenemos presiones anormales, podemos tener este tipo de problemas: pegaderas de tuberías por presión diferencial, pérdida de circulación por usarlos demasiado pesados, o derrumbes de la ductita por a veces faltarle peso. Formaciones con presión subnormal son aquellas que se pueden controlar con una densidad menor que la del agua dulce, equivalente a un gradiente menor. Una posible explicación de la existencia de tales presiones es las formaciones. Es considerar que el gas y otros fluidos han escapado por fallas u otra vía del yacimiento, causando un subdepresionamiento. ¿Qué es presión de fractura? Es la fuerza por unidad de área necesaria para vencer la presión normal y la resistencia de la roca, originando una falla mecánica que se presenta con la pérdida de lodo hacia la fractura o hacia la formación. Para determinar la presión de fractura se utiliza un método denominado prueba de goteo. Hay una presión presente en el círculo del lodo, se le denomina densidad equivalente de circulación. Esta pocas veces excede los 14 kilogramos por centímetro cuadrado. La prueba de goteo, la razón fundamental de la prueba de goteo es encontrar la presión a la cual la formación inicia a emitir fluido, sin provocar un fracturamiento de la formación. El resultado será la suma de la presión ejercida por la columna hidrostática al fluido empleado, más la presión en el manómetro al inicio de la admisión, sin provocar fracturamiento de la formación. Este tipo de prueba es muy importante cuando estamos perforando un pozo exploratorio,
Después que asentamos el revestidor, perforamos generalmente 5 a 10 metros de formación y hacemos la prueba de goteo. Ya ahí sabemos cuál es nuestro gradiente de fractura, nuestra máxima densidad permitida, y en base a eso ya nosotros podemos decir hasta cuánto es el máximo de densidad que podemos trabajar el pozo. Aquí está un diagrama de un pozo, donde nos dicen el pozo está a la altura de la profundidad es de 2850. Tenemos la densidad del lodo, 1.28 gramos por centímetro cúbico, donde DLE es la densidad del lodo equivalente, la presión alcanzada en superficie, la altura, la profundidad y la densidad del lodo. Ahí calculamos de acuerdo a la fórmula y nos da una densidad equivalente de 1.56 gramos por centímetro cúbico. Bien, les voy a hablar sobre otro programa de fluido de un pozo que se perforó recientemente. Okay. Este fue el pozo exploratorio que se perforó recientemente aquí en el mar, el pozo Uchuva 1. Les voy a hablar un poco de cómo fue esa perforación y cómo fue esa experiencia en offshore. Un pozo que demoró aproximadamente 4 meses. Ok. Estuve en la elaboración del proyecto, en la parte de ejecución del proyecto como tal. Este fue un pozo que se perforó en 6 fases por diferentes problemas que se presentaron. Su lámina de agua se encontró a 864 metros. Está ubicado el nombre del pozo, Uchuva 1, ubicado en el bloque Tayrona. Deepwater es un pozo de gas. El tipo de pozo es un pozo de gas. Es un pozo exploratorio. Fue un pozo vertical donde su densidad máxima alcanzada iba a ser 13.5, estimado en 120 días, y un pozo con una temperatura aproximada de 126 grados. Fue un pozo perforado con fluido sintético. La compañía que lo hizo, pozo primario, tipo de reservorio, arenisca, y íbamos a utilizar un material antipérdida de Baracar, material puenteante, carbonato de calcio, fibra. Los problemas potenciales: se perforó la primera fase. ¿Cómo se perfora este tipo de pozo? Se perfora la primera fase y segunda fase sin retorno, con retorno al mar. Ahí perforamos la fase de 28 pulgadas con agua de mar. La densidad del agua de mar es 8.6 y se bombean píldoras viscosas de cada 100 barriles, cada dos parejas, todo con retorno al mar. Ahí dentro de los problemas potenciales que se podrían encontrar era problemas de inestabilidad. Por ser pozos exploratorios es normal, no se conoce bien la zona. Insuficiente limpieza del pozo, por eso se bombean este tipo de píldoras. Se podía observar problemas de gas. Ahí después bajamos después que se perfora esas dos primeras fases, se baja el riser para perforar las siguientes fases. En la tercera fase tuvimos un problema de influjo de gas. El pozo aportó gas, tuvimos una alarma.
Ahí se decidió incrementar el peso, se controló el pozo con un peso de 12 libras por galón y continuamos perforando la fase, ya al final sin problema, y finalizamos con una densidad aproximada de 13.5, 13.3 ppy. Perforamos la cuarta fase, quinta fase y sexta fase con esa densidad y finalmente terminamos el pozo. Se corrieron registros eléctricos donde se observó pues la gran acumulación de gas de este campo Tayrona. Fue una experiencia bien importante, pozo exploratorio y bueno, un gran aporte para el país acá en Colombia. Pozo perforado en más o menos 95 días. Se perforó la primera fase de 28 pulgadas, la segunda de 28 por 42, la segunda de 28. La primera fase de 42 pulgadas para bajar un casing de 36 pulgadas. La segunda fase de 28 para bajar un revestidor de 22 pulgadas. La cuarta fase de 16,5 por 18 con ampliador. Y se bajó un revestidor de 13,5 octavos por 14. La fase 2 y un cuarto para bajar un revestidor de 9,5 y la fase 8,5 ya no se baja revestidor porque es la fase de abandono. Estos pozos se perforan y luego se abandonan porque es un pozo exploratorio. Los problemas alcanzados durante la perforación, más que todo fue el influjo que tuvimos, por ser un pozo exploratorio, es normal, no se conoce el área y tienes ese tipo de problemas. Las propiedades que se recomendaban para la primera fase, una densidad de 8.6, que es el agua de mar, y bombear píldoras viscosas. Se deja un fluido pesado con densidad de 12, con un filtrado menor de 15 mililitros, y perforamos la fase de 28 pulgadas desde 936 metros hasta 1927 con un fluido de 12 ppy y viscosidad de gel point entre 20 y 35. Luego perforamos la tercera fase con un fluido sintético con propiedades aproximadas entre 9.5 y 11 ppy de densidad, libras por galón. Libras por galón. Con viscosidad de plástica entre 25 y 70, porcentaje sólido menor de 25, relación de agua-aceite entre 65 y 35 o 75-25, porcentaje de cal entre 1 y 2, estabilidad eléctrica mayor a 300, filtrado HPHT, es un pozo de alta presión, alta temperatura, menor de 4, y la salinidad 200 miligramos por litro, y el porcentaje de arena menor a 5. Aquí nos encontramos con un problema que es que no teníamos muy cleaner, así que debíamos estar muy pendientes de lo que es la limpieza del lodo. Perforamos la fase 5 con 2 y un cuarto con un peso entre 13,5 y 14, gel point entre 15 y 30, viscosidad plástica de 25-70, sólidos menor de 25 y relación entre 75 y 25, estabilidad eléctrica 30. Perforamos la última sesión, que fue hasta 5195 con un lodo entre densidad 13,5, 13,3 y 13,5, gel point entre 15 y 30, viscosidad plástica entre 25 y 70. En este tipo de pozo, lo que hablamos de los desplazamientos fue importante porque hicimos muchos desplazamientos y pues, podíamos verificar todo lo que es las píldoras que se bombean para verificar la interfase de esos desplazamientos. Básicamente la experiencia que tuvimos ahí en ese pozo en Uchuva. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero todo les haya quedado claro. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día.